capítulo 2 y Lucas capítulo 2, ponen el dedito. Vamos a tratar de compartir un poco acerca de estas dos historias maravillosas y poder comprender que ambas nos lleva a un mismo lugar. Amén. Hacia la presencia misma del Señor Jesucristo. Es importante también mencionar que aunque esto sea algo que quizás pueda aplicar para personas que recién están aprendiendo del Evangelio y que son situaciones básicas donde estamos aprendiendo acerca de dónde nació el Señor Jesús, cómo fue el plan que Dios estableció en los cielos para que el Señor Jesús estuviera acá en la tierra. Todos nosotros no debemos de dispersarnos ni de pensar, yo ya eso lo tengo claro, estoy entendido de eso. ¿Saben por qué? Porque ese entendimiento puede ser solamente entendimiento. Puede ser de que estemos mucho tiempo acá en la iglesia, pero no estemos viviendo realmente la Escritura como es. Conocimiento es solo conocimiento, pero cuando conectamos el conocimiento con el poder de Dios y con el poder del Espíritu Santo, ahí hay poder. Porque si no, solamente se queda en conocimiento. Si lo miramos en las Escrituras y los que les mencioné ahora, estos magos del Oriente llegaron desde el Oriente, por supuesto, no muy lógico, pero realmente estas personas eran conocedoras y se trasladaron desde un lugar muy lejano para ir a adorar al rey de los judíos. Porque cuando ellos llegaron, dice que cuando el Señor Jesús nació, ¿verdad? Él nació en la época donde Herodes reinaba. Y si vamos a hablar un poquito del trasfondo de los romanos en aquel tiempo, eran personas muy imponentes. Siempre tenían su buena postura, su buena clase. Siempre pues tenían su forma clasista. Y para muchos, este rey de los judíos, ¿verdad? Inclusive para Herodes, iba a ser el destrono de él como rey. Pero lo que Dios estaba proponiendo en los cielos no era un rey común y corriente que iba a estar sentado ahí diciéndole a sus súbditos: usted haga esto, usted haga lo otro, usted vaya a ataque a aquel reino, usted esto, usted lo otro. No, era un reinado diferente. Era como nosotros lo conocemos. Era un reinado donde el mismo Señor Jesús iba a ser no solamente el plan, sino el ejecutor del plan para traer salvación al mundo entero. El pecado se había introducido en medio. Está bien lo que dije, introducido, sí. Ok, vamos bien. Estamos en familia, ustedes me corrigen, ¿verdad? Cualquier palabra ahí que ustedes... El pecado había hecho mella, fue como una tijera en la relación entre Dios y nosotros. De hecho, lo vemos hoy en día. El pecado es un estorbo para Dios y rompe la relación entre nosotros y el Señor, ¿verdad? Pero lo que sucede es que el Señor Jesús vino a reparar todo eso. Ahora, eso no quiere decir que nosotros después de Jesús ya nosotros tenemos, como quien dice, carta abierta para hacer lo que queramos, vivir una vida de libertinaje, diversión, ¿verdad? Y estamos viviendo en el puro mundial, como dicen por ahí, ¿verdad? Ustedes saben el dicho, ¿verdad? Sino que nosotros somos llamados a abrazarnos a ese plan de salvación y crecer en Cristo Jesús, parecernos cada día más a Él, ¿cierto? Aunque quizás no lo vayamos a lograr, pero se trata de eso. Se trata de que Dios nos hizo a nosotros para adorarle, para glorificarlo a Él. ¿Y de qué forma lo hacemos? Haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y estos hombres
Dice la escritura, vamos ahí. Mateo capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice que Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y aquí es donde viene un punto importante de esto el día de hoy. Dice: vimos su estrella mientras salía y hemos venido ¿a qué? A adorarlo. Nada más. ¿Dónde está? Porque venimos con una misión: adorarle a Él. Y ahí suceden algunas cosas. Más adelante dice que cuando el rey Herodes escuchó eso, se turbó mucho. Dijo: no. Este rey de los judíos viene a quitarme el campo, ¿verdad? Y aquí vemos que el Señor Jesús, en el buen sentido de la palabra, vino a ser como un estorbo, porque realmente viene a estorbar el pecado, viene a estorbar todo eso. Y desde que el Señor Jesús no nació en la clínica bíblica, en el CIMA o en el mejor hotel de hospital que pueda existir en el mundo. Está duro eso. Nació en un lugar donde olía feo. De hecho, él estorbaba a los escribas, a los fariseos. Siempre escuchamos en las escrituras cuando tratan al Señor Jesús de tratar de ponerle una trampa para que él se resbale, y en ninguna de ellas él cayó. Siempre fue un estorbo. Yo creo que eso es importante en el buen sentido de la palabra. No quiero que me malinterpretan el estorbo, pero es bueno que usted se sienta, hermano y hermana, que sienta que algo le está estorbando a usted, porque es el Espíritu Santo que está dentro de usted diciendo: algo está mal aquí, debemos de corregir eso. Es ahí donde el Señor Jesús les hablaba a ellos y se quedaban. ¿Recuerdan tal vez algún ejemplo de ellos? Muchos hay. Y además la escritura dice que el Señor Jesús hizo muchas cosas más que aún no fueron establecidos en ese precioso libro. Eso me dice de que estos magos del oriente, los reyes magos, ¿verdad? Estos reyes magos, no, estos magos del oriente llegaron a adorarle al Señor. Es decir, venían con una actitud correcta. Y yo me imagino, la escritura no lo dice, pero yo me imagino que en ese largo recorrido estas personas venían orando, venían alabando al Señor, venían felices, porque dice que sacaron de sus tesoros. Es más, no llevaban una bolsita de regalo ya preparada, sino que yo me imagino que llevaban eso, eran carrozas, camellos de camellos, imagínense. Yo me lo imagino. Cuando llegaron ya, y sacaron de sus tesoros lo mejor que tenían para adorar al Señor Jesús. Otra escritura, Lucas capítulo 2, verso 8 en adelante. Unos pastores estaban cuidando de su rebaño, así como lo hacía David, su padre, en aquellas tierras, que cuidaba de las ovejas de su papá. Estaban estos pastores ahí, seguramente por el mismo lugar ahí donde David estaba cuidando las ovejas de su padre, y de pronto un ángel interrumpe en ese momento sin tan siquiera haber sido invitado. Y dice la escritura, vamos a mirar un poquito. 8, vamos a leer desde ahí. Dice: esa noche habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Y dice: y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor,
y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Es como cuando usted lee una escritura y usted está pasando por un momento difícil y usted está deseando que Dios mismo le diga algo y usted, voy a leer la palabra, usted está leyendo una palabra y cae en su corazón y usted dice, esto es lo que yo necesitaba. Esa es la gloria de Dios derramándose en la vida de cada persona. Pero estos hombres no fue la palabra, sino fue el ángel. Y entonces, ¿qué hace Dios en medio de todo? Cuando Dios nos sorprende, lo primero que Él hace, no dice asústese más y ¡bú!, sino que el Señor tranquiliza. El Señor dice, calma, 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 pueblo, que no, ¿verdad? Que no pande el cúnico. Dice la escritura que el ángel los tranquilizó y le dijo, no, cálmense, que yo hoy les traigo buenas noticias. Les traigo, diga conmigo, buenas noticias. Amén. Y dice, no tengan miedo, les dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría, dice, a toda la gente. Una persona una vez me compartía algo acerca de este acontecimiento del Señor Jesús y decía, pero ¿por qué Dios, verdad? Así de crudo, decía, se le ocurre que Jesús va a nacer en aquel lugar y nosotros aquí de este lado, ¿qué? ¿Verdad? Nos deja por fuera. Entonces, me quedé meditando en eso, en ese momento, y realmente hay respuestas para eso. Porque en aquel momento, Él estaba, digamos, no es que nos estaba dejando por fuera, pero estaba el pueblo de Israel. Y además, Él no estaba pensando solo en el pueblo de Israel, estaba pensando en todo el mundo. Pero Él tuvo que partir de un lugar para poder establecerse en toda la tierra. Es como cuando vamos a ir a Punta Arenas, y tenemos que partir de algún lugar para llegar allá. Dios escogió ese lugar para poder alcanzar toda la tierra. Y acá en la escritura me da la respuesta, porque dice, les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. No está diciendo a la gente de esta región, no está diciendo solamente a algunos, nos está abarcando a nosotros mismos. Amén. Dice, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto entre tiras de tela, acostado en un pesebre. Y suena muy lindo pesebre, ¿verdad? Suena lindo. No, si usted escucha la palabra pesebre, ¿qué le suena? ¿Verdad? Suena a un lugar ahí, más o menos. No suena tan mal. Suena como una cunita, qué lindo. Pero no. O sea, Él nace entre el estiércol de animales, en un lugar donde probablemente había riesgo de que su mamá, de que él mismo podía contraer alguna enfermedad. No era en un hospital 5 estrellas. No había un espacio para él en ese lugar. Pero Dios, de alguna manera, tenía que hacer que ese Salvador naciera, sea donde sea. Amén. Y lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Y de pronto se unió a este ángel una inmensa multitud, y los ejércitos celestiales que alababan a Dios decían, gloria a Dios en el cielo más alto y la paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Y cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores dijeron unos a los otros, es decir, estaban de acuerdo, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Miren una congruencia entre estos dos ejemplos. Los magos del oriente, pastores,
Unos estaban, claro, más cerca del lugar que otros, pero se pusieron de acuerdo y fueron a buscar ¿a quién? Al Señor Jesús. Fue maravilloso porque ambos grupos de personas fueron a buscar a aquel rey de los judíos, ahora el rey de nosotros, los gentiles también, el que nos dio la salvación y el que yo espero que algún día todos nosotros vayamos a estar con Él para siempre. Qué impresionante, ¿no? Gracias, Señor. Buscaron al Señor Jesús, lo hicieron con sacrificio, con abnegación, con paciencia, inclusive con preguntas. Estos magos llegaron a preguntar, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde es? Aquí vimos la estrella, la señal del cielo. Queremos conocerlo porque hemos venido a adorarle. Hemos venido a traer lo que Él se merece. Y cuando llegaron a ese lugar, encontraron al Señor Jesús. Después de esa reunión, los sabios, dice verso 9 de San Mateo, les voy a leer para que no, pues que voy a estar saltando un poquito, entonces, para que no se pierdan, déjenme relatarles. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que había visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar. Es que Dios te va a guiar al lugar que corresponde. No obtuvieron la respuesta ahí, pero la estrella, dijo Dios, no se preocupen. Así es, no se preocupen, yo los voy a llevar. Siguieron la estrella y se detuvo donde estaba. Los pastores lo encontraron en un pesebre. Los magos lo encontraron en la casa. Así es como dice la escritura, pero realmente dentro del lugar estaba en el pesebre. Es decir, lo encontraron en el mismo lugar donde Él estaba. Nosotros no debemos de buscar mucho de su presencia. Hoy debemos de darle gracias a Dios de que ahí donde usted está, en esa silla, donde usted puede estar en su casa haciendo oficio, en su trabajo, en el baño, lavándose los dientes, en cualquier lugar usted puede tener un encuentro maravilloso con nuestro Señor. Él puede hablarnos de cualquier forma. Eso es lo maravilloso. ¿Saben? La mujer samaritana se encontró con el Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Tuvo un encuentro maravilloso con Él. Todos sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Pero el Señor Jesús tuvo una plática profunda, hermosa con esta mujer. E inclusive le dijo, el agua que yo voy a darte de beber, si tú la tomas, nunca más vas a tener sed. Amén. Vean qué interesante, el gadareno, ¿dónde encontró al Señor Jesús? En un cementerio. Vean qué curiosidad, qué encuentro. Parece que ahí son momentos tristes donde llegamos a despedir a las personas queridas, pero este gadareno ahí fue liberado. Ahí encontró la libertad, encontró todo lo que Dios podía darle. Zaqueo, ¿dónde encontró el Señor Jesús? ¿Saben? Duró más Zaqueo subiendo al árbol que su vida siendo transformada. Dice la escritura que él era bajo de estatura. Y entonces las personas no lo dejaban ver. ¿Qué usó? Digo, encaramarme, como decimos, encaramarme en aquel palo, a ver si lo logro ver. Y el Señor Jesús lo llama, dice la escritura, por su nombre. Le dice, Zaqueo, baja ya. Yo le dije, si usted dan un palo de mango, baja y tráeme un mango. Pero le dice, baja ya. Yo creo que Zaqueo duró más subiéndose a ese árbol que su vida siendo transformada. Saulo de Tarso se encontró con el Señor Jesús camino a Damasco y se llevó un porrazo.
¡pah!, se cayó del caballo, ¿verdad? Dice la escritura. Yo me imagino que se le pudo haber hecho una chichota en la cabeza, o algo le tuvo que haber pasado, por lo menos se raspó. Pero ese hombre es impresionante, porque de lo que hacía pasó a defender al Señor Jesús. Y él mismo decía: soy apóstol del Señor no porque yo lo quiera, sino porque Él lo quiso. Saben, usted está aquí en este lugar glorificando a Dios porque Dios así lo quiere y porque usted quiere hacerlo también, y usted está en sintonía con el Señor para todo eso. Amén. Ahora, son curiosidades de los encuentros del Señor, pero saben, lo más importante no es dónde ni cómo nos hemos encontrado con el Señor Jesús, sino es lo que ocurre después de que nos encontramos con Él. Porque indudablemente un encuentro con el Señor Jesús debe de haber cambios en nuestra vida. El Señor mismo es encontrado por los que le buscan. Y es más, permítame decirles que Él es el que da el primer paso. Él es el que nos invita de primero. Vean esta escritura. Dice que estos magos, ¿qué vieron? Una estrella. Estos pastores, ¿cómo se dieron cuenta? El ángel llegó y les dijo. El mismo Dios se encargó de hacer la publicidad acá en la tierra de que el Rey de nosotros había nacido. Eso me dice a mí que Él es el que da el primer paso para tener una relación con nosotros. A nosotros nos toca corresponder a esa invitación, así como lo hicieron estas personas. Yo no sé cuál es tu relación hoy en día con el Señor, pero si es débil, hoy es el día preciso para que usted pueda fortalecer más esa relación con Dios, para que usted pueda depender más de Él, para que usted pueda abrazarse más de Él, así como yo le dije, para que usted se pueda amarrar a sus pies y no salir de ahí. Que usted pueda comprender que sin Él no somos nada. Le necesitamos a Él. Pero no basta con que yo trate de convencerlos, porque yo no vengo a convencerlos acá. Vengo a confirmar lo que la Escritura dice y hablarles de lo que nos conviene. Nosotros tomamos la decisión. Y el Espíritu Santo de Dios está hablando a sus corazones. Y usted debe de saber qué te conviene, qué no te conviene. Porque cuando entramos a esa presencia misma del Señor Jesús, hay cambios notables. Un verdadero encuentro lleva una adoración de parte nuestra. Dice la Escritura, Mateo 2:11, dice que cuando estos magos entraron a la casa y vieron al niño con su madre María, se inclinaron. Ven qué interesante, qué impactante esto. Se inclinaron. Primeramente, ¿qué hicieron? Se inclinaron y adoraron. Y no da mayor detalle cómo fue la forma. Pero esta corta frase nos dice de que ellos entendieron en su corazón quién verdaderamente había nacido. Ahora yo pregunto, iglesia, ¿está clara la iglesia hoy de que el Señor Jesús está reinando en sus vidas? De que Él es el Rey suyo, de que de Él depende, de que Él es
verdaderamente la persona más importante en sus vidas? No me responda, pero medite en eso y respóndasela a usted mismo. Y si la respuesta es, bueno, es que tú estás en el segundo, tercer lugar, empieza de una vez, súbelo a la primer grada, porque Él debe estar en la primer grada para todos nosotros. Amén. ¿Saben? Porque ante la presencia del Señor no hay posiciones o títulos o conocimiento que valga. No va a haber eso. La oración lleva un desprendimiento personal. Vea lo que acabamos de leer y dice, verso 11, dice, luego, ¿qué hicieron? Luego de adorar, ¿qué hicieron? Abrieron sus cofres. No llevaban un cofrecito, cofres de tesoro, y le dieron regalos, dice, de oro, incienso y mirra. No sacaron de lo que les sobraba. No le dieron al Señor Jesús lo que no necesitaban o lo que les hacía pesado el viaje, sino que esos tres elementos en esa época era algo muy valioso. Hoy probablemente acá yo les diga, bueno, es que al final voy a repartir, bueno, el oro sí les va a gustar, pero si les voy a decir, si les voy a dar incienso y mirra, probablemente ustedes se van a quedar, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Claro, si les doy oro, por supuesto que seguramente es un filón interminable, ¿verdad? Amén, dice por ahí. Pero en aquel momento eran tres elementos valiosos. Usted y yo debemos desprendernos de nosotros mismos primeramente. Debemos de morir a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Dejar ese egocentrismo de solo yo y después yo y de último yo. Y si queda un poquito, es para mí. Todo lo que nosotros somos, póngame atención, todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos los ha entregado. Si no, usted no tuviera nada. Es Dios mismo. Es Dios mismo. Nosotros, que somos pecadores, hablemoslo así, debemos de entregar nuestro corazón y nuestra vida a Él, porque solo de esa manera podemos ser transformados. ¿Te gusta el chisme? Deja el chisme. ¿Te gusta tomar, fumar? ¿Eres un hombre que te gusta estar viendo, perdón por la expresión, el cuerpo de la mujer? Deja de ver eso. O si usted es una mujer también mirona, ve a su marido, no sé, estoy dando ejemplos. Pueden haber muchos más que puedo mencionar acá. Entrega eso al Señor. Si te cuesta, entrégalo al Señor. Una vez una persona le decía yo, le recomendaba, entrega esa parte de tu vida al Señor. Y me decía, pastor, es que ya lo hice. Digo, es que eso no se trata de una vez, se trata de todos los días. Se trata de empezar a morir uno para que Cristo viva en uno. Y si uno empieza todos los días entregando las áreas de la vida que usted sabe que está estorbando en la relación con el Señor, hágalo todos los días y verá que pronto va a haber cambios importantes en su vida y la relación con nuestro Dios va a mejorar maravillosamente y usted va a empezar a ver las cosas que no son como si fuesen. Y usted va, yo no me creía capaz de que iba a poder abandonar esto. Yo fumaba, usé drogas, alcohol, de todo. Dios transformó mi vida y estoy enfrente de ustedes hablando de la palabra de Dios. Yo ya no dependo del alcohol, de los cigarros, de todas esas cosas. Yo he contado acá, ¿saben? Yo cuando iba a una fiesta, yo lo que no me podía tomar,
me lo tiraba encima. Y el siguiente día era terrible. Era terrible. Eso no me gustaba porque cuando se cocina eso. Pero Dios transforma. Dios transforma. Dios transforma. Yo lo puedo decir por mi experiencia personal con el Señor. Jesús es nuestro profeta, es nuestro rey, es nuestro sacerdote. El Señor Jesús es todo para nosotros. Póngase de pie, por favor. Ahora escuché a esa niña llorando. Es una bebita que está en medio de nosotros. ¿Y usted sabe por qué ella lloraba? Porque tenía hambre. Y mamá tenía que alimentarla. Así debemos de ser nosotros cuando empezamos a tener un vacío. A veces cuando usted tiene hambre, sí, por favor, el grupo, pasen. Cuando empezamos a tener un vacío, hay que buscar la palabra de Dios. Así como el Señor Jesús le dijo al diablo en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que salga de la boca de nuestro Dios. ¿Qué le parece si usted le da un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana? Amén. Qué dichosas estas personas que hoy estudiamos en esta mañana. Pero nosotros también somos dichosos. Porque aunque no hayamos conocido al Señor Jesús en vida, Él dejó una promesa. Y hoy vivimos amparados a esa promesa, que es el Espíritu Santo de Dios, que está en nosotros y fuera de nosotros, haciendo una obra maravillosa. Amén.